Esta predicación la titulé La carrera. ¿Sí? Hay una carrera que tenemos que, o una meta que tenemos que cumplir, o que tenemos que llegar aquí en este mundo. Y para llegar a esa meta, o para terminar la carrera, pues no va a ser allá como los que están en el mundo. Para terminar y terminar la carrera y llegar a esa meta, va a ser con Jesucristo nuestro Señor. Porque en nuestras fuerzas nada vamos a poder hacer y no vamos a llegar. Sí. Hay muchos que comenzaron la iglesia y hoy tristemente ya no están. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó los ojos de su entendimiento, y en otras palabras, para ser más claros, nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Porque la persona que tiene un encuentro con Jesús, Dios cambia su vida. Sí. Esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de sus hijos, y como cristianos que somos. Porque el que es hijo siempre va a estar con el Padre, siempre va a buscar al Padre. ¿Sí? El que no es hijo, igual ahorita está y el día de mañana no está. Esa es una evidencia de lo que realmente nosotros debemos de hacer como sus hijos. Siempre estar presentes en la prueba, en la gratitud, en la bendición, en las consecuencias o las condiciones que nos encontremos. A todos quisiéramos estar bien siempre, pero no estamos en este mundo, y Jesús nos habló y nos enseñó que en el mundo tendremos aflicciones. Dice, pero confiar que yo he vencido al mundo. Entonces, para llegar y terminar el plan y el propósito, tiene que ser con Él, porque fuera de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, por eso esta predicación la titulé La carrera, y vamos a comenzar en Josué capítulo 23, versículo 14. Y cada quien va a hablar de su persona. ¿Sí? Cuando Pablo iba a terminar, pues él también habló de su persona. Y cada uno de nosotros debemos de hablar de nuestra persona, no de personas ajenas. ¿Sí? Porque ellos también fueron hombres naturales como nosotros, pero a través de obedecer los mandamientos, estatutos y decretos, Dios los volvió hombres extraordinarios y sobrenaturales, porque su boca tenía poder. Y eso es lo que debe de acontecer en la vida de cada uno de nosotros. Dice así su palabra, dice, por mi parte, esto es lo que dice Josué, dice, por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Josué les estaba recordando que él ya estaba a punto de partir, a punto de morir. ¿Sí? Y eso es lo que Dios nos va a enseñar y nos va a revelar cuando nosotros se acerque ese día de nuestra partida. No que nada más de repente, pues ya se murió. Pero hay una causa por la cual se murió. ¿Fue el pecado? Porque si es Dios quien está guiando y dirigiendo tu vida, Dios te va a revelar el porvenir. O sea, no nada más que llegó y pues ya se murió. Pero ¿a causa de qué se murió? ¿O cuál fue la consecuencia por la cual murió? O sea, tiene que haber una causa y una consecuencia. Si es el pecado, pues la consecuencia es la muerte. Pero si es Dios que ya terminó la obra de tu persona aquí en este mundo, pues también te lo va a revelar y te lo va a mostrar. Porque aquí no habla su palabra. Dice, por mi parte yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Buenos y malos vamos a ir al agujero. Eso es lo que estaba diciendo. Dice, todo mortal. Es el mismo camino, pero no vamos a llegar al mismo destino. ¿Sí? O sea, todos vamos a morir, buenos y malos. ¿Sí? Justos e injustos. Todos vamos a ir por ese camino, pero no vamos a llegar al mismo destino.
Unos van a ir para la condenación en el lago de fuego y otros para vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores eternamente y para siempre. O sea, son cosas muy diferentes. Todos vamos a morir, tanto el ciego como el cojo, y todos vamos a un mismo camino, la muerte. Eso es lo que nos espera. Pero aquí lo que nos está hablando y enseñando la palabra es que Dios nos va a revelar. No va a ser casualidad de que pues ahorita está bien y al ratito ya está muerto. No. El Espíritu Santo en Juan dice que nos mostrará y nos lo revelará lo por venir. Si nosotros somos el templo del Santo Espíritu, eso es lo que va a acontecer en nuestras vidas. Cuando Dios haya acabado la obra que tenga que hacer en la vida de cada uno de nosotros, Él va a decir, ¿sabes qué? Prepárate, despídete, porque tu tiempo se ha llegado. ¿Sí? Y así no nos va a sorprender la muerte, y va a ser una muerte bonita. Pero hay de aquellos que estén sufriendo y padeciendo, angustiados, temerosos, sin esperanza, sin Dios, esperando morir para pasar la eternidad en el lago de fuego, en vez de abrir su corazón y arrepentirse de sus malas decisiones, de sus pecados. Y aquí no está hablando, dice, ninguna de ellas nos faltó. Cada una de sus promesas la recibió el pueblo de Israel. Y aquí en la palabra hay más o menos un promedio de 8,000 promesas para nosotros como iglesia. Y la pregunta es, ¿cuántas de esas promesas estás viviendo tú como persona o como hijo de Dios? Aquí nos habla que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. O sea, ¿cuál de todas las promesas que Él nos habla a través de su palabra, nosotros las estamos viviendo y llevando a cabo? Porque tenemos un Dios de abundancia. O sea, Él no tiene principio ni tiene final. Y Él cumplió todo lo que les prometió. Y lo mismo te puedo decir, ¿qué te ha prometido? Que te lo esté cumpliendo. Porque sí me lo prometió, pero no he recibido nada. Hay una causa y hay una consecuencia. Y tú tienes que saber cuál es esa causa y cuál es esa consecuencia por la cual no recibes tú la promesa que Él te está hablando y te está revelando a través de su palabra. Nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Dice el 15, pero así como el Señor su Dios ha cumplido sus buenas promesas, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que les ha entregado. Sí. Si tú te rebelas en contra de los mandamientos, estatutos y decretos, si tú dices que eres cristiano y sigues viviendo como mundano, Dios en su soberanía, Él no te va a enjuiciar. Él ya estableció su palabra. Él ya estableció sus mandamientos, estatutos y decretos. ¿Sí? Y uno es el que se está condenando. Uno es el que se está enjuiciando. Y uno es el que va a ir donde uno quiere estar. No es Dios. Él nos dio libre albedrío. Y tú decides con quién quieres caminar. ¿Con quién quieres terminar? ¿Sí? Dice el 16, si no cumples con el pacto que el Señor tu Dios les ha ordenado, sino que siguen a otros dioses adorándolos e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y que serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. ¿Quién es tu Dios? ¿Tus hijos? ¿Tus bienes materiales? ¿Tu dinero? ¿Tus carros? Para ti, ¿quién es tu Dios?
Puede ser que sea eso, puede ser que sea la idolatría, la brujería, la santería, el ocultismo. Para ti, ¿quién es Dios? Es fundamental que nosotros sepamos cómo es nuestro Dios, qué es lo que le agrada a nuestro Dios. Porque en la medida que nosotros lo conozcamos, vamos a hacer su voluntad. No puedes hacer la voluntad de alguien que no conoces. Vives a tientas. Y nada más porque dices amén, sí, gloria a Dios, hermano, eso no es suficiente. Lo que va a cambiar el entorno de tu vida va a ser, ¿cómo es tu padre? ¿Conoces a tu padre? ¿Qué es lo que le agrada a tu padre? Tú tienes que saber cómo es tu papá biológico. Tú sabes qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. De igual manera, nosotros también tenemos que conocer a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos decirle padre a cualquier pelado. Aquí en la tierra tenemos uno, en el cielo tenemos uno. Este es temporal y el que tenemos en el cielo es eternamente para siempre. ¿Conoces a tu padre terrenal? Si es bueno, si es malo, lo sabes. Tú sabes qué es lo que le gusta y tú sabes qué no le gusta. Bueno, pues en esa medida tú también tenemos que darnos a la tarea de conocer qué es lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Sí? Para hacer la alegría de su corazón, no para hacer la tristeza y la vergüenza. Y veamos que Josué cumplió lo que Moisés le enseñó. ¿Sí? O sea, Moisés se lo reveló a Moisés. Nuestro Dios se lo reveló a Moisés y Moisés se lo enseñó a Josué. Y cómo es un orden en el cual nosotros debemos de caminar. Lo que le dijo nuestro Señor a Josué se lo cumplió también. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, no duro, no malo, no. El esfuerzo conlleva disciplina. Sé valiente, no cobarde, porque tenía que pelear la buena batalla, pero Dios estaba con él, y si Dios con él, ¿quién contra él? Por eso él venció 31 reyes. Sí. Y él fue el que les repartió la tierra prometida y faltó por repartirles, porque todavía no cuando él terminó su ciclo aquí en este mundo, todavía faltaron algunos que tenían que tomar la tierra prometida. Sí. Pero tenemos que saber que ya se había cumplido lo que Dios le había prometido. Y hay muchos que están en la iglesia, no cumplen, no llegan a la meta, porque no conocen el plan y el propósito de nuestro Señor. Y no por venir a estar sentado en una iglesia quiere decir que ya está bien. No, tenemos que darnos a la tarea de saber, de escudriñar lo que Él nos va a enseñar. Porque Él tiene día a día cosas nuevas que enseñarnos. Porque donde no hay crecimiento hay un problema. Imagínate que tienes un bebé y no crece. Lo primero que tienes que hacer es ir con el médico para que lo evalúe. ¿Cuál es la causa por la cual no se está desarrollando? De igual manera nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que ir creciendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Pero para crecer y aprender, tenemos que ser discípulos de Jesús. Tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, porque nosotros somos los necesitados. Y Él es el que va a suplir cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. No hay más. Él es el que va a poner a nuestro prójimo que bendiga nuestro trabajo. Él es el que va a poner a nuestro prójimo a que nos dé un taco, si es que lo necesitamos. Solamente es la soberanía de Dios. No es porque soy muy sabio, no es porque tú eres muy fuerte, no, mi amado. Es porque Dios así es. Entonces veamos que Él terminó lo que Dios le prometió. Y si Dios nos prometió darnos vida y vida en abundancia, eso es lo que vamos a hacer aquí en este mundo, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra. ¿Sí?
Porque para que Él cumpla lo que nos ha prometido, también nosotros debemos de cumplir ese pacto que nosotros hicimos con Él. Y Él nos va preparando, capacitando. Por eso nuestro Señor Jesús les dijo a los discípulos que después fueron apóstoles, no salgan de Jerusalén. O sea, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, no hay poder, no hay nada. Es una religión, una tradición, una costumbre. Cuando el Espíritu Santo habita en la vida de cada uno de nosotros, tiene que cambiar la circunstancia. Dios nos dio el poder. Y por eso ellos no salieron de Jerusalén hasta que fueron investidos por el poder del Espíritu Santo. Y cuando fueron investidos y llenos del Espíritu Santo, entonces fueron a hablar, a predicar. Jerusalén, Samaria, Judea y hasta el último de la tierra. Sin el Espíritu Santo todo es vano. No hay crecimiento. No hay sabiduría, no hay inteligencia. Porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la sabiduría y la inteligencia de nuestro Dios. Tenemos temor de nuestro Rey. Estamos en el mundo, pero ya no vivimos como vive el mundo. Estamos apartados porque somos la novia del Cordero de Dios, el que quitó y nos quitó todo pecado y toda mancha. ¿Sí? Eso es lo que debemos de entender nosotros como iglesia. Vayamos a 2 de Corintios. Y nuestro Señor nos prepara. O sea, nuestro Señor no nos hace inútiles. La persona que es inútil es porque no ha sido renovada ni transformada en su mente y en su corazón. Con Jesús debemos de soñar, debemos de anhelar, debemos de tomar las promesas. Sí, con Jesús tenemos que ensanchar nuestro territorio, al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Cómo? Pues trabajando, hay que trabajar. Porque el que no trabaje, que no coma. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. Dice, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. O sea, estamos en el mundo, pero nuestras batallas y nuestras luchas tenemos que saber que no es con el vecino, no es con el alcohólico, no es con el drogadicto, no. Nuestras luchas son contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes. No es con Pedro, no es con Juan, no es con Petra, no. Son con esos espíritus que están atormentando a esas personas. Y eso es lo que tú te tienes que dar a la tarea de entender y comprender. Porque si tú no sabes contra quién está luchando, nunca los vas a vencer. Para que tú puedas vencer a alguien, dices tú, pues necesito verlo, a ver si está más menor que yo, está más flaco. Porque si me meto con alguien que me diga, a ver, y está más robusto que yo, tengo que saber mi capacidad y mis cualidades para decir yo lo puedo vencer. ¿Sí? Pero si tengo la palabra, que es la espada del Espíritu Santo, voy a vencer todo designio de Satanás. Si tú no tienes la palabra, ¿cómo lo vas a vencer? No porque estés sentado en la silla, no porque aplaudas, o sea, no, cuando vengan las pruebas a tu vida, cuando vengan las pruebas a tu familia, ¿cómo le vas a hacer? Ahí es donde tenemos que tomar carácter y aferrarnos a lo que Él nos está prometiendo. No libramos batallas como lo hace el mundo. No es de darte unos golpes y ya quedó, no. Los golpes se te pasan al rato, pero lo demoníaco se queda. Es un espíritu que siempre va a estar atormentando a tal o cual persona, si no se arrepiente de sus pecados y sus malas decisiones. Y siempre van a estar presentes. No te creas que se van a ir. Dice el 4. Esto es lo que dice Pablo para la iglesia
Y esto es lo que debe de haber en cada uno de nosotros. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Con su Santo Espíritu derribamos toda fortaleza. ¿Sí? La unción pudre yugos, rompe cadenas, derriba fortalezas, porque ese es el poder de Dios. Si nosotros somos verdaderos cristianos genuinos, eso debe de haber en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso Pablo decía, tenemos que ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero tristemente muchos están perdiendo la batalla porque no saben cómo pelearla. No saben cómo, contra quién están peleando. No saben cómo los van a vencer. Y dice su palabra que no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Con Él vamos a vencer, con Él vamos a ser más que vencedores, con Él todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Y vamos a terminar la carrera aquí en este mundo. Vamos a llegar a la meta, porque los que llegan son los que se les va a dar el premio. No los que se comenzaron, no, los que terminaron. ¿Sí? Aquí se trata de ir paso a paso, pero firme. Y que cuando tú hayas terminado tu ciclo aquí en este mundo, hayas terminado la carrera con Jesús. Porque si no la terminamos, no quiere decir que te va a ser acreedor a un premio. No, hay multitudes que están aquí, o que estuvieron aquí y ya no están, andan en el mundo. Y esas personas transgiversan las escrituras. ¿Sí? Dicen que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Dios la va a perfeccionar hasta el final en todos los que estén presentes siempre aquí, en todos los hambrientos, en todos los sedientos, en todos los que quieran hacer su voluntad. En esos son los que Él va a perfeccionar la obra maestra en la vida de cada uno de los que estamos dentro de, no fuera de. Dice el 5, esto es lo que hay en nosotros, hay poder, dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Toda mentira, todo engaño, toda hipocresía, todo argumento que se quiera levantar contra nuestro Señor, nosotros lo destruimos en el nombre que es sobre todo nombre, todo mito, toda religión, toda tradición. Hay poder en el nombre de Jesús. Por eso Pablo le decía aquí mismo a los Corintios, 1 Corintios 4:20, el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Muéstrame el poder. Si es que realmente tienes al Espíritu Santo, muéstrame el poder a través de tu testimonio, a través de tu legado. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha transformado? ¿Qué te ha dado? Eso es lo que debemos nosotros de entender y comprender. Para llevar cautivo todo pensamiento, dice, todo que se quiera levantar en contra de nuestro Señor. ¿Sí? Cuando nosotros estamos cautivos, lo tenemos preso en una prisión. ¿Sí? Porque nosotros sabemos ya discernir lo bueno de lo malo. Pero si tú no sabes discernir lo bueno de lo malo, a lo malo le vas a llamar bueno y a lo bueno le vas a llamar malo. Es fundamental conocer la palabra y que Dios se revele a tu vida. Dice el 6, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Si una vez que pueda contar yo con la obediencia de ustedes. Si tú también obedeces, también vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque para orar, para bendecir a nuestro Dios, para exaltar a nuestro Dios, eso lo podemos hacer con la boca. Pero para obedecer a nuestro Dios debe de ser a través de nuestro testimonio. Y son cosas muy diferentes. ¿Sí? Yo puedo decir, sí, pero ¿qué estás haciendo? Entonces dice, ay, gloria a Dios, aleluya.
Pero ¿qué haces con tu testimonio? ¿Tu testimonio es irreprochable? ¿O cómo es? Cada quien tiene que saber lo que hace. Dice que cualquier acto de desobediencia, o sea, todo lo malo, cualquier acto, cualquier acción de desobediencia, ¿sí? Estamos prestos para castigarla. Y dice, ¿saben qué? Ahora que ustedes han aprendido a obedecer, porque Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que Él nos enseña, cómo debemos de vivir nosotros. En el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 10, que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Los violentos, no los malos, no, los que dicen de aquí soy, de aquí no me suelto. Y venga lo que venga, aquí voy a permanecer. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Que esperemos confiadamente en nuestro Dios. No te preocupes, ocúpate de Dios. Ocúpate por obedecerlo, ocúpate por hablar la palabra de nuestro Señor. Que seas una fuente de bendición para tu familia, que seas heraldo para tus hijos, para tus vecinos, hablándoles, predicando del Dios vivo, del Dios todopoderoso, el que hace milagros, el que es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. De eso tenemos que ocuparnos nosotros, para que sea Dios glorificado y exaltado, no con un mal testimonio. Por eso multitudes no quieren volver a los pies de Cristo, porque viene el mal testimonio de que todavía estás viviendo como el mundo vive. Todavía andas de libertino en las fiestas y en las parrandas. Tú que te dices ser un cristiano. No, mi amado, somos la novia del Cordero de Dios. Si Él nos quitó el pecado, ¿por qué te vuelves a manchar? Él te lo quitó con un propósito y me lo quitó con un propósito de vivir una vida en santidad, porque es su palabra que sin santidad nadie va a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Nosotros queremos todo lo fácil y cuando necesitamos sí queremos todo y pedirle todo, pero Dios no se mueve de esa manera. Dios es fiel, dice, con aquellos que son fieles. Dios ama a todos aquellos que lo aman. ¿Sí? Dios es sincero con aquellos que le son sinceros. ¿Tú crees que nuestro Señor no sabe qué es lo que hay en nuestro corazón? Él lo conoce todo. Aún antes de lo que vayamos a pensar, Él ya lo sabe. No hay que permitir que Satanás venga a manipularnos, porque así se mueve Satanás. Es tan astuto que si nosotros no sabemos, rápido te saca del plan y del propósito de nuestro Señor. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a comenzar del versículo 1. Y es lo mismo, o sea, es para ti, es para mí, es para la iglesia. Sí, porque Timoteo era parte de la iglesia y fue parte de la iglesia y fue un miembro del cuerpo de Jesucristo, y nosotros también de igual manera lo somos. Y esto es lo que comienza diciéndole Pablo a Timoteo, dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Es un compromiso. Y ese solemne encargo, aquí lo habla en el segundo versículo, dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Este es el encargo, este es el compromiso que tenemos nosotros: predicar en tiempo y fuera de tiempo. Por eso nuestro Señor les dejó, eso fue lo que les delegó a sus discípulos: ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Queremos que Dios esté hasta el fin del mundo?
Hay que hacer lo que nos está demandando. Hablarles, predicarles, exhortarles. ¿Sí? Porque no todo es bueno. Dios es amor, sí, pero Dios también es fuego consumidor. Y si tú estás haciendo las cosas mal, Dios te va a corregir y te va a disciplinar. De igual manera nosotros debemos ser con nuestros hijos. Nosotros no debemos de permitir que ellos hagan lo que quieran. Hay un orden, ¿sí? Y sobre eso tenemos que caminar. Tenemos que establecer reglas morales en nuestro hogar. Dice el 3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. O sea, si tú andas en el pecado, no pasa nada, eso no es problema. Cristo te ama. Si te tomas una cerveza, una no es ninguna. No es malo que pongas el arbolito de Navidad. Y tantas cosas empiezan a decirte, porque eso es lo que te agrada escuchar. Y como eso te agrada escuchar, pues estás bien contenta. Pero no te das cuenta que todo eso que estás haciendo y a que estás obedeciendo, te va alejando más del camino de nuestro Señor Jesús. Porque el camino de nuestro Señor es angosto. El camino del mundo es ancho. Y en el mundo, Él es el que te lo ofrece, no Jesucristo. El mundo te ofrece todo, los placeres para tu cuerpo, para tu deleite. Pero Dios no te va a ofrecer eso. Dios te ofrece una vida eterna. Dios te regala una salvación. Y tenemos que guardarla y cuidarla con temor y con temblor. Así de que nosotros somos los que tenemos que cuidarla. Imagínate que tú tienes tu casa y la dejas las puertas de par en par. ¿Quién no va a entrar? ¿Quién no va a robar? Cualquiera va a entrar y va a robar. Entonces nosotros tenemos que cuidar esa salvación que Dios nos ha regalado. Que no fue por obras, no, fue por su gracia. Pero hay que ser agradecidos. Porque cuando somos agradecidos, el arrepentimiento nace del corazón. Dice el 4, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces, dejas una cosa y tomas otra. Deja la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Vas a dejar la verdad? Entonces vas a tomar la mentira, el engaño, la hipocresía, la idolatría, la santería, la brujería, o sea, todo lo malo, ¿sí? Dejas una cosa y tomas otra. No podemos vivir con las dos cosas al mismo tiempo. El apóstol Santiago dijo, no, una fuente de agua no puede dar agua dulce ni agua salada, no, ¿te va a dar dulce o te va a dar salada? Nosotros también, nosotros tenemos que ser de un solo pensar y de un solo sentir. Y en Apocalipsis también lo dice, que mejor seamos fríos o calientes, uno u otro, porque si eres intermedio, tibio, dice que te va a vomitar de su boca. Nuestro Señor no quiere nada a medias, Él lo quiere todo o no quiere nada. Para que tomes decisiones, para que examines tu vida, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y para qué lo estás haciendo. Aquí nos habla claramente la palabra. Dejaron a Jesús. Y todos los que dejaron a Jesús fue porque realmente no tuvieron un encuentro con el Rey de Reyes. ¿Sí? Porque aquellos que han tenido un encuentro con Jesús, tarde o temprano vuelven al redil. Y veamos los discípulos, cuando murió Jesús, Pedro lo negó. Pero cuando Dios se le reveló, dijo, Señor, apártate de mí que soy pecador. ¿Sí?
Pero de ahí en adelante jamás Pedro lo negó. Como seres humanos podemos fallar, pero no tropezar de continuo, no. Él falló, él tropezó, pero no cayó. Y hay muchos que caen y no se vuelven a levantar. Sí. Como seres imperfectos tropezamos, pero ese tropiezo nos debe servir para crecer y para ser mejores el día de mañana. Por eso dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Por eso les habla uno la verdad y les duele. Se ofenden. ¿Y qué pasa? Ya no regresan. ¿Por qué? Porque ellos quieren escuchar lo que ellos quieren. Entonces no tiene sentido de que estén en un lugar donde les hablen lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque no les gusta la disciplina, no les gusta la corrección. La enseñanza de Jesús es disciplina. ¿Sí? Y si tú permites la disciplina de nuestro Señor, Él es el que te va a dar el crecimiento. Él es el que te va a ir llevando y capacitando para lo cual Él te ha llamado. Así que no es uno, es Él. Dice el 5, dice Pablo a Timoteo, dice, tú por el contrario sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Tenemos deberes que cumplir. Y los deberes que tenemos que cumplir son sus mandamientos, estatutos y decretos, no lo que nosotros queramos. Porque cuando nosotros le metemos de lo nuestro, ya no es el evangelio del reino, es un evangelio del hombre. Y por eso no hay poder, por eso no hay cambio, por eso no hay renovación, por eso no hay transformación de las vidas de las personas. Cuando ven el Espíritu Santo, Él te va a mudar en una nueva criatura. Todas las cosas viejas, mira, desaparecen y Dios empieza a hacerlas todas nuevas. Claro, todo va a ser a través de un proceso. Sí. Dice el versículo 6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. Lo mismo que dijo Josué. Lo está hablando aquí Pablo. Lo mismo. Y por eso yo me identifico y por eso yo digo lo que digo. Que cuando yo vaya a partir, Dios me lo va a revelar a través de su Santo Espíritu. Ya no me voy a morir nada más por morirme. No, cuando vaya a ser el tiempo de mi partida, el Espíritu Santo me lo va a revelar. ¿Sí? Porque yo lo tengo en mi vida, lo tengo en este cuerpo. No está afuera, está adentro. Él está trabajando, Él está perfeccionando este cuerpo. Y eso es lo que tenemos que saber. Porque hay multitudes que no se dan cuenta de nada. Están aquí en la iglesia, pero viven como el mundo. Sin visión, sin dirección. ¿Sí? Sin temor de Dios. Nada más porque dicen, hola hermano. Pero salen de la iglesia y siguen siendo los mismos carnales. Nosotros debemos de ser espirituales. Esta carne ya murió en la cruz con Jesús. Este cuerpo debe servirnos nada más para ir a predicar su palabra, para poder ir a trabajar y tener nuestro sustento, no para darle placer, el deseo de lo que Él le quiera. Pero si tú no te metes en una relación, una comunión, este cuerpo te va a arrastrar al pecado y a la maldad. Por eso Pablo decía que Dios no nos había dado un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y esa es la evidencia que debe de haber en cada uno de nosotros. Dice el 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Tenemos que pelear nuestras buenas batallas. Lo mismo que hizo Josué, lo mismo lo hizo Pablo. Y lo mismo estás haciendo tú y lo mismo estoy haciendo yo. Y la pregunta es, ¿estás peleando las batallas y las estás ganando o las estás perdiendo? Todos tenemos batallas, todos tenemos luchas aquí en este mundo. Pero esa es la pregunta, ¿la estás venciendo? ¿O las batallas te están venciendo? Te están debilitando.
te están enfermando. Con Dios todo es diferente. Todo conlleva esfuerzo y disciplina. Todos tenemos que pelear aquí en este mundo. Y tienes que saber y entender que no es con tu vecino, no es con tu papá, no es con tu mamá, no es con tus hermanos. No, es con los espíritus que te están atormentando a cada uno de ellos. Tú vas a quererlos cambiar, no se trata en tu fuerza, en tu fortaleza, no. Es a través de estar orando y guerreando. Es como vas a empezar a pelear y vas a vencer toda artimaña de Satanás. No hay otra forma de cómo vencer al maligno. Por eso Jesucristo lo venció cuando dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca y del corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la palabra es la espada, es la que penetra. La palabra es la que sana, la que restaura, la que regenera al ser humano. Y con la espada podemos vencer a Satanás. ¿Sí? Si tú no estás diestro para manejar la espada, ¿cómo vas a vencer a tu enemigo? Porque estás en una iglesia. No, Dios prepara hombres violentos, hombres sedientos. ¿Sí? Y solamente en Él y con Él. Porque Jesús es el maestro de maestros. Y el maestro tiene una función que desarrollar para todos aquellos discípulos. No es para toda la iglesia, Veamos que Jesús tomó 12 discípulos y ahí los enseñó, los preparó y los capacitó. Y uno de ellos fue el ladrón, que fue Judas Iscariote, el que lo vendió por 30 monedas. Pero aún después fue y tiró las 30 monedas ahí a los sacerdotes. Siendo un ladrón las devolvió. ¿Y qué pasa con los que están aquí? No devuelven nada. Todos se quedan con ellos. Entonces nada más nuestro Señor va a tomar a aquellos que están prestos y dispuestos para que su plan y su propósito se lleve a cabo, siendo barro en sus manos. Y Él es el que nos va a llevar a ese nivel. Nos va a dar el crecimiento, el entendimiento. Y Él va a poner la pauta cuando es el momento de empezar a hablar y predicar. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, dice su palabra que va a hacer que hablen en las piedras. Y si te dio la boca y si te dio todo lo que el mundo no tiene, hazlo mejor. Porque así como habló la burra a Balaam, así también va a hacer que las piedras hablen si tú no lo haces. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Fíjese, peleó la batalla, terminó la carrera y se mantuvo en la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Todo tenemos que tener nosotros. Por eso todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Y de esa manera nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Sí? Dice el 8, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Con amor, los que tienen a Jesús, ¿sí? Los que obedecen al Maestro, los que son discípulos, los que toman su cruz y lo siguen. Y cada uno de nosotros vamos a llegar a ese plan y ese propósito. Por eso no dice que a todos, no. Dice también a todos los que con amor hayan esperado su venida. A todos los que con amor. Muchos van a esperar, pero no tienen el amor a Jesús. No tienen compasión. Él por amor lo dio todo en la cruz. Y tú por amar a Jesús lo debes dar todo por seguirlo a Él. Eso es lo que tenemos que aprender. Si Él siendo dueño de todo, lo dejó todo por ti, por mí, por el mundo entero. Tú y yo que no somos dueños de nada, con mayor razón lo debemos de hacer.
¿O tú eres dueño de algo? Yo no. Él siendo el soberano Dios de la gloria, el Dios de los imposibles, el Dios de todo lo que se ve, lo hizo. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si este cuerpo, si esta vida, si estos hijos, la familia, es de Él. ¿O qué te vas a llevar o qué me voy a llevar? Nada nos vamos a llevar. En la medida que tú vayas entendiendo y comprendiendo el plan de Dios, Dios va a cambiar tu manera de vivir y de pensar. Vayamos a Filipenses capítulo 1. Hay muchos que ya no están aquí, que ya Satanás los venció. Multitudes y millones que estuvieron un día o tiempos, años en la iglesia, ya no están aquí. Satanás se los llevó. Y lo más triste y ridículo que está pasando hoy en día en la iglesia, el Señor se los llevó. ¿Cuál Señor? ¿El Señor de este mundo? ¿El Dios de este siglo? Jesús tiene un propósito que cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Pero como nada más pensaron que al estar sentado en una iglesia y estar escuchando y estar viviendo así, era lo correcto. No. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que pelear, tenemos que arrebatar las bendiciones de Dios. Porque si no vas a vivir siempre sobreviviendo. Cuando Dios tiene y quiere que vivamos una vida plena en sus manos. ¿Sí? Porque un padre no va a desamparar a su hijo. Un padre no va a permitir que su hijo esté sufriendo si él ya sufrió. Y las personas que están sufriendo es porque no han entendido el propósito divino de nuestro Señor. Lo entiendo que cuando estamos en el mundo sufrimos, estamos enfermos, estamos padeciendo depresión, tristeza, angustia, todo lo malo. Pero ya no lo entiendo ni lo concibo cuando estamos ya reuniéndonos en una iglesia cristiana. Y eso para mí ya no tiene sentido. Porque las personas que todavía siguen viviendo como estaban viviendo o que le está pasando lo que le estaba pasando en el mundo, es porque Jesús está ausente de esas vidas, de esas personas. Porque cuando Jesús llega a la vida de la persona, algo tiene que cambiar. ¿Sí? Y algo tiene que acontecer en la vida de la persona. Filipenses capítulo 1. Versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Está intercediendo. ¿Por quién? Por la iglesia de los Filipos. ¿Sí? Que la iglesia tipo, este lugar, esta parte de Roma. Los filipenses. ¿Sí? Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Dice el 4, en todas mis oraciones por todos ustedes, siempre oro con alegría. El 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiere decir que eran personas que estaban siempre presentes, que siempre estaban haciendo frío o calor, lluvia o no lluvia, siempre estaban. Y Pablo estaba intercediendo por cada uno de ellos. No por todos. No es por todos. Es por todos los que se esfuerzan, por todos los que son valientes, por todos los hambrientos y sedientos que quieren conocer el plan y el propósito divino de nuestro Señor. No quieras que te vaya uno a hablar hasta tu casa y traerte de tu casa y traerte a... No. Cada quien tiene que tomar su compromiso. Cada quien tiene que tomar su responsabilidad. ¿Para qué? Para que todos estemos unánimes, ¿sí? No ser carga de uno para el otro, no, sino cada quien tomar nuestro... En el momento que no se pueda, sí lo puede hacer uno. Pero si Dios nos dio estos pies, Dios nos dio todo para poder hacerlo, ¿por qué no lo hacemos? Es porque no estamos enamorados. ¿Sí? Porque tú cuando estás enamorado, lo dejas todo por seguir a tu novio. ¿Sí? Y es el problema que le falta enamorarse a la iglesia de Jesucristo.
porque más enamorados están del mundo que de Cristo Jesús. Desde que comenzaron, desde que se les habló y se les predicó de la palabra, estuvieron prestos, atentos. ¿Sí? Y dice el 6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. O sea, crecimiento en la vida espiritual del cristiano, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por eso no se trata de una temporada, se trata desde que el día que recibiste a Cristo hasta el final te mantengas cimentado en la roca inconmovible, ¿sí? Para que cuando vengan esas pruebas, esas tempestades, esas aflicciones, puedas seguir adelante. Y esa es la causa y la consecuencia por la cual hay multitudes que ya no están aquí en este mundo. Hablo de los que están en la iglesia, no de los que están en el mundo. Porque no cimentaron su casa, no cimentaron su vida en la roca inconmovible. Y cuando vino una prueba, vino una enfermedad, vino Satanás y se los arrastró al agujero. Cuando tú cimentas tu casa en la roca, dice la palabra, que van a venir aflicciones, van a venir ríos, van a venir tormentas, pero tu casa va a permanecer. Porque tu casa tiene fundamento y el fundamento es Jesucristo nuestro Señor. Hay de aquellos que estén cimentados en arena. Cuando venga la corriente del río, ¿qué va a pasar? La va a arrasar y la va a destruir y van a perecer. Nuestro Señor no está estático, no está muerto, Él está vivo. Él dijo Jesús, yo sigo trabajando porque mi Padre trabaja. ¿Y en qué trabaja? Si ya lo creó todo, ya lo hizo todo. Pues en estar edificando cada uno de estos templos, mi amado. ¿Cuándo? Cuando tú le das la autoridad que Él se mueva en tu vida. Porque si tú nada más quieres unas cosas y otras no, Él no va a habitar, Él no va a trabajar. Él lo quiere todo o no quiere nada. Habla de que hasta al final. Y cada día nos va a ir perfeccionando. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, y sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hoy en la iglesia lo primero que dice, no hay iglesia perfecta. Ya con eso se quitaron el compromiso. Pues no hay iglesia perfecta, pues haz lo que quieras. No, esfuérzate. Sí se puede, si lo dice la palabra, sí se puede. Si lo dijo Jesús es porque sí podemos. Porque Él nos enseña que dice que Él no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Entonces si no lo dices es porque sí podemos. Que no quieres, ese es tu problema. Pero de que podemos en Jesucristo lo podemos hacer. Con Jesucristo no hay barreras. Con Jesucristo no hay impedimentos. Si te faltan fuerzas, pídele fuerzas. Si te falta sabiduría, pídele sabiduría. Si te falta bendición, dile que abra las puertas de bendición. ¿Qué es lo que te falta? Pues en sus manos lo tiene todo. Dispuesto para todos aquellos que le son fieles. Y vamos a ir terminando en 1 Corintios, versículo 4. Y otra vez Pablo, por eso a mí, si algo he aprendido de la palabra de nuestro Señor es a través de lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. A mí me deja de la sabiduría divina de Dios, con la cual Él expresó lo que Dios le demandó para las iglesias. Una sabiduría incomparable, inigualable. Lo que no tuvieron sus otros compañeros discípulos, Dios se lo dio a Él. Sí. Pero nos refleja y nos muestra la humildad. Pablo dice, yo soy el último de los abortivos, o sea,
cuando no lo merecía, cuando yo perseguía a la iglesia, cuando yo los mataba, cuando yo los apedreaba. Ese fui yo. Y miren lo que le dio Dios nuestro Señor. El compromiso más grande de todos los apóstoles. Porque Él tuvo que ir a subir hasta el tercer cielo. Dice, no sé si fue en el espíritu, no sé si fue en la carne, pero de que subí, yo subí. La revelación que Dios le dio. Y no fue enseñado 3 años como los demás discípulos, ¿eh? Fue un encuentro que tuvo con el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que puede cambiar tu vida, no la religión. Dice el versículo 4, siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. O sea, somos salvos, ¿por qué? Por gracia. ¿A través de quién? A través de Jesucristo nuestro Señor. No somos salvos por nuestras obras, porque nosotros hicimos no, por su gracia. Dice, para que nadie se vanaglorie. Dice el 5, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. O sea, es pleno. Está lleno. O sea, en la plenitud de Dios, de los pies a la cabeza. Te ha llenado en conocimiento y te ha llenado de la palabra, o sea, de la sabiduría de Dios. No te falta nada. El problema es que no lo conocen y no conocen la sabiduría de Dios, no conocen la palabra, no conocen las citas y dicen que son cristianos. Habla de riqueza, dice tanto en palabra como en conocimiento. Dice el 6, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. O sea, de lo que nosotros estamos hablando, estamos predicando, ¿sí? Porque el testimonio es el que va a arrastrar. Y esto es lo que le está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. O sea, ellos tenían una manera y un comportamiento en la iglesia donde quiera que andaban. Ellos eran el testimonio en el cual ellos se debían de ver para seguir y caminar como Cristo caminó. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Pero hay multitudes que están aquí hablando y que son una cosa aquí y son otra cosa ahí en la calle y otra cosa en el trabajo y donde quiera que andan. ¿Sí? Simple y sencillamente son personas charlatanas. No son personas temerosas de Dios. Porque cuando tú tienes temor de Dios aquí, tienes temor de Dios en tu trabajo, tienes temor en tu casa y tienes temor en la calle donde te encuentres. Eres una sola persona. Dice el 7, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Dice que no les falte ningún don espiritual. O sea, estamos llenos, que nuestra copa esté rebosando y nuestra canasta está llena de... ¿Cómo va a estar llena tu copa si no tienes una relación, si no tienes una comunión, si no te llenas de la palabra? Tú nada más tienes una religión y una tradición y eso no te va a salvar. ¿Cómo vas a alimentar a tu alma? Nada más por oír. Eso no es suficiente. Para alimentar nuestra alma, ¿a poco vas a llenar tu estómago nada más viendo la comida? Tienes que hacer una acción, y la acción es empezar a meterles la comida a tu cuerpo para que te llene. Bueno, pues para alimentar tu alma tienes que escudriñar la palabra. No es como muchos lo hablan o lo dicen. Aquí tenemos que accionar, ¿sí? Tenemos que actuar. Porque si yo digo que voy a hacer una casa, no porque yo diga que se va a hacer la casa, se va a hacer. No, tengo que trabajar. Tengo que empezar acción. ¿Sí? Y así tenemos que entender la palabra de nuestro Señor. No nos ha faltado ningún don espiritual. Ahora tenemos que ejercitar ese don. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Aviva
el don del Espíritu Santo que se te fue dado cuando se te impusieron las manos. Avívalo. No, pues están ahí todos sin orar, sin alimentar su alma. ¿Cómo van a llegar a ese plan y ese propósito de Dios? Dice el versículo 8, Él los mantendrá, está hablando de Dios nuestro Señor, dice, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de Dios Padre. Él nos guardará irreprochables, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, hasta el día de la venida de Jesucristo nuestro Señor. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios glorioso, y Él lo que nos promete nos lo cumple. El problema es que nosotros no tomamos las promesas que Él ya estableció a través de su palabra. Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos va a guardar, nos va a cuidar, porque tenemos un plan y un compromiso que cumplir en sus manos. ¿Sí? Nosotros no tenemos compromiso que cumplir fuera de Jesús. El compromiso lo tenemos con Él, y el propósito es con nuestro Señor. Y esto es lo que viene en el 9, dice, fiel es Dios, está hablando también del Padre, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, la comunión, ¿cómo es la comunión? Es tu relación que tú tienes con tu Dios. Jesús es el Maestro, y en la medida que tú te estás metiendo con la palabra, el Maestro te está enseñando qué es lo que debes de hacer y qué es lo que debes de dejar. Cuando tú te metes a leer la palabra, el Maestro, que es Jesús, te está hablando y te está enseñando. Y tú decides si quieres obedecer o seguir haciendo lo que estás haciendo. No una religión, una tradición, una comunión. Para llegar hasta el final, va a ser solamente con Jesús. Todos terminaron hasta el final. Esos grandes hombres, esos grandes siervos de nuestro Señor, terminaron con Jesús. Fuera de Jesús no vamos a llegar. ¿Sí? Muchos van a comenzar la carrera, pero en 2 por 3 van a tirar la toalla. Que terminemos, ¿sí? Terminemos lo que Él nos ha encomendado, pero solamente con Él vamos a lograrlo. Sin Él no lo vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos una meta que alcanzar y tenemos una corona que nos está esperando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.